Agonía en Ann Arbor. La derrota que sacudió a la nación Buckeye. El Big House se quedó en silencio. Un mar de maíz y azul estalló en júbilo. Ohio State, los invictos, los poderosos, habían caído. Michigan, sus archirrivales, los había conquistado en su propio terreno. El marcador brillaba. Un duro recordatorio de la mortalidad de los Buckeyes. El sueño de un campeonato nacional parecía desvanecerse. Para el entrenador Ryan Day, la derrota fue profunda. Llevaba el peso de las expectativas, el legado del fútbol de Ohio State. Esto no era solo una derrota, era un golpe al corazón de la nación Buckeye. Las dudas se insinuaban, susurrando preguntas sobre su liderazgo, su capacidad para ganar la grande. El camino por delante parecía desalentador, el ascenso a la cima más empinado que nunca. Los jugadores, con rostros grabados de decepción, salieron lentamente del campo. El sabor de la derrota era amargo, un marcado contraste con la dulzura de la victoria a la que se habían acostumbrado. El vestuario estaba envuelto en silencio, cada jugador lidiando con la magnitud de la pérdida. La temporada estaba lejos de terminar, pero el camino a seguir era incierto, envuelto en incertidumbre. Sin embargo, incluso en las profundidades de la desesperación, un destello de esperanza permanecía. Los Buckeyes se habían enfrentado a la adversidad antes, habían salido de las pruebas más fuertes y más unidos. Esta derrota, por dolorosa que fuera, tenía el potencial de encender un fuego dentro de ellos, un deseo ardiente de demostrarse a sí mismos una vez más. El camino hacia la redención sería arduo, pero los Buckeyes estaban decididos a levantarse de nuevo. La derrota ante Michigan resonó en Columbus. Los susurros se convirtieron en murmullos, los murmullos en preguntas directas. ¿Había perdido Ryan Day su toque? ¿Era el hombre adecuado para liderar a Ohio State? La presión, siempre presente en el crisol del fútbol universitario, se intensificó. Los críticos señalaron las dificultades del equipo, magnificadas bajo las brillantes luces del juego de rivalidad. La ofensiva, normalmente una máquina bien engrasada, había fallado. La defensa, propensa a los deslices, se había derrumbado en momentos clave. Cada defecto fue diseccionado, cada decisión escudriñada. Day, siempre su crítico más duro, sintió el peso de cada duda. Sabía las expectativas que venían con el trabajo de Ohio State, la búsqueda implacable de campeonatos. Había abrazado el desafío, había prosperado bajo presión, pero esto se sentía diferente. La derrota persistía, una nube oscura que proyectaba una sombra sobre sus logros. Sin embargo, en medio del cuestionamiento y la incertidumbre, Day se mantuvo firme. Entendía la naturaleza voluble de las expectativas de los fanáticos, el flujo y reflujo de una temporada. Había construido una cultura de resiliencia, de recuperarse de la adversidad. Usaría esta derrota como una experiencia de aprendizaje, un catalizador para el crecimiento. Reagruparía a su equipo, a sus entrenadores y a sí mismo para el viaje que les esperaba. De las cenizas de la derrota surgió una nueva determinación. La derrota ante Michigan, una píldora amarga de tragar, tuvo un efecto galvanizador en los Buckeyes. Ya no podían confiar solo en su talento, en el aura de invencibilidad que los había rodeado. Habían sido probados, derribados, y ahora tenían que levantarse de nuevo. Una frase simple pero poderosa comenzó a circular dentro del vestuario, susurrada al principio, luego gritada con creciente convicción: Ohio contra el mundo. Se convirtió en un grito de guerra, un símbolo de desafío contra los escépticos, los pesimistas, la legión de fanáticos que los habían descartado. Los jugadores, con su orgullo herido, abrazaron la mentalidad de los desfavorecidos. Canalizaron la decepción, la frustración, la ira, hacia un renovado sentido de propósito. Practicaron con una intensidad que había faltado, empujándose mutuamente hasta sus límites. El cuerpo técnico, liderado por un decidido Ryan Day, diseccionó cada aspecto del juego de Michigan, identificando debilidades y formulando un plan para abordarlas. Inculcaron en sus jugadores la creencia de que aún podían alcanzar la grandeza, que su historia estaba lejos de terminar. El camino hacia la redención no sería fácil, pero los Buckeyes estaban unidos, un equipo poseído por un enfoque singular, demostrarle al mundo que estaba equivocado.
Sección 4. Camino a la redención. La carrera hacia los playoffs. El camino hacia los playoffs de fútbol americano universitario era traicionero, lleno de desafíos. Cada juego se convirtió en una victoria obligada, cada oponente un obstáculo potencial para su objetivo final. Los Buckeyes, impulsados por el mantra de Ohio contra el mundo, abrazaron la presión, usándola como motivación. Se enfrentaron a cada oponente con un renovado sentido de propósito, su ofensiva funcionando con precisión, su defensa jugando con una ferocidad que había estado ausente al principio de la temporada. Las grandes jugadas regresaron, las atrapadas de carrete destacado, las tacleadas que rompen huesos, las carreras electrizantes. Los escépticos, inicialmente ruidosos en sus pronunciamientos sobre la desaparición de Ohio State, comenzaron a callarse, reemplazados por un respeto a regañadientes por la resistencia de los Buckeyes. Los medios nacionales, rápidos en descartarlos, se dieron cuenta de su resurgimiento, su regreso al dominio. A pesar de todo, Ryan Day se mantuvo firme, guiando a su equipo con una tranquila confianza que desmentía la presión que enfrentaba. Había aprendido de la derrota de Michigan, había crecido como entrenador y su equipo respondió a su liderazgo. Estaban en una misión y nada se interpondría en su camino.